Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Le doy en esta tarde, noche, de este día sábado, de este día viernes, la más cordial bienvenida en el poderoso y en el eterno nombre que está sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Nos gozamos en esta tarde, nos alegramos. La palabra del Señor dice: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Así que en esta tarde tengamos gratitud, tengamos agradecimiento expresado delante de nuestro Padre Celestial, ya que es cierto, por medio de Él, esto es posible, hermanos amados. Nada realmente es por nuestras fuerzas, nada es por nuestras capacidades. Por eso que en esta hora reconocemos, cierto, abiertamente, reconocemos públicamente que todo esto, cierto, viene de parte de nuestro Dios. De ahí viene todo don perfecto, de ahí viene toda dádiva. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hermanos amados, es una bendición de parte del Señor de poder, cierto, una vez más tener este medio con el único propósito, cierto, de poder compartir estas buenas nuevas de salvación. La palabra del Señor, cierto, nos recuerda: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y eso es lo que hemos estado haciendo, y por ello nos gozamos, cierto, nos alegramos y agradecemos a nuestro Dios por toda esta su misericordia. Espero que haya tenido una semana de bendición para su vida. Espero que Dios le haya guardado, cierto, tenga salud. Dios le bendiga, Dios le fortalezca. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, mis amados hermanos, en esta tarde, cierto, vamos a ir a lo que nos convoca, cierto, a la bendita y eterna palabra del Señor. Ayúdenos, cierto, a compartir el evangelio, compartiendo estos directos, compartiendo estos videos, mis amados hermanos. Tenga en cuenta que hay mucha gente, como lo he dicho en muchas ocasiones, hay mucha gente que la está pasando mal. Muchas veces nosotros vivimos nuestro propio mundo, vivimos nuestras propias situaciones, pero no miramos el entorno. Muchas veces tenemos una mirada egoísta, una mirada mezquina, ¿cierto? No nos da la posibilidad de ver que hay mucha gente que realmente la está pasando mal. Así que en esta hora bendecimos, ¿cierto?, a todas esas personas que están pasando momentos difíciles, que han sido golpeados en el área de la salud, que han sido golpeados en la economía. Hay mucha gente que tiene problemas económicos en este momento, hay mucha gente que está desesperada, hay mucha gente que está realmente luchando entre la vida y la muerte. Así que en esta hora les bendecimos a cada uno de ellos, donde quiera que se encuentren, mis amados hermanos. Tenga usted en cuenta que una palabra de esta, hermano, puede alcanzar un corazón, puede alcanzar una vida. El Señor dice, el apóstol Pablo dice: nosotros sembramos, nosotros regamos, pero claramente el crecimiento lo da Dios. Dios es el que da el crecimiento. El Espíritu Santo, el Consolador, el que dice la Biblia: no os dejaré huérfanos. Él es el que guía, Él es el que redarguye. Es decir, Él es el que convence al hombre. Él es el que hace al hombre volverse de su mal camino. Bendito sea el Señor. No somos nosotros, hermano. Es el Espíritu Santo el que trae al hombre al arrepentimiento. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Quiero en esta hora que podamos, cierto, compartir la eterna y poderosa palabra del Señor. Le hemos titulado, cierto, a esta enseñanza, a esta predicación, el propósito inicial de Dios, el propósito original de Dios. Y para ello, cierto, nos vamos a ir a las Sagradas Escrituras,
Vamos a ir al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Génesis significa principio. Vamos a ir al principio de la creación. Vamos a compartir en esta hora, ¿cierto?, en el libro de Génesis. Vamos a leer en el capítulo 1. Vamos a abordar el verso 26 hasta el verso 28 inicialmente. Vamos a tomar algunos otros versículos también, ¿cierto?, de los primeros versículos de este capítulo. El libro de Génesis, el capítulo 1, del verso 26 en adelante, dice la bendita y eterna palabra del Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bendito sea nuestro Dios. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, en esta tarde, Señor, te bendecimos. En esta tarde te adoramos con todo nuestro corazón. Señor, creemos que tú eres real, más real que nuestras dificultades. Tú eres más real que nuestras aflicciones. Tú eres más real, Dios mío, que la incertidumbre que hoy en día se respira en este mundo. Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre en el cual dice tu palabra que se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, para que toda lengua le confiese como el Señor. Padre, en esta tarde una vez más confesamos que Jesús es el Señor de nuestra vida. Desde la mollera hasta la planta de los pies declaramos el señorío de Jesús, declaramos el reino de Jesús. Padre, a través de esta transmisión online, Dios mío, a través de esta red social, Espíritu Santo, quebranta corazones, libera al cautivo, sana al enfermo. Dios mío, expectamos, Señor, lo que tú vas a hacer en esta noche a través de esta palabra. Gracias, Señor Jesús. Danos esta palabra como revelación y no una información, Dios mío, que esta palabra cobre vida en nuestros corazones. Espíritu Santo, que esta palabra pueda caer en buena tierra, como dice, y pueda dar fruto al 100%. Tus palabras son vida, Señor. Tus palabras son espíritu, son eficaz. Padre, en el nombre de Jesús sujetamos, Dios mío, llevamos cautivo, como dice tu palabra, todo pensamiento a la obediencia de Jesús. Rendimos nuestra voluntad, rendimos, Señor, nuestro corazón delante de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde. Espero que en esta tarde pueda usted expectar algo del Señor. Usted pueda anhelar, hermanos amados, una palabra de vida, una palabra que lo edifique, una palabra que le fortalezca. Tal vez usted se preguntará, ¿por qué el título, el propósito inicial de Dios? Hermanos, esto surge por una cosa muy simple, porque en estos tiempos que vivimos, la Biblia dice que por causa de la maldad, dice que el amor de muchos se enfriará. Hay muchos que en este mismo momento, en este mismo instante, sus vidas espirituales están frías. Están con un vacío dentro de sus corazones. Tomando en cuenta, hermanos amados, que el hombre ha reemplazado, el hombre ha sustituido las cosas de Dios.
El hombre ha puesto un reemplazo, ha suplantado lo de Dios dentro de las iglesias. Cambió la unción por el entretenimiento. Cambió el poder, hermanos amados, cambió el poder de Dios. Bendito sea el Señor, por cosas superficiales, por cosas que no edifican, por cosas que no producen nada. Cambió, hermano, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, por un mensaje motivacional. Bendito sea el Señor. Y eso es complejo, hermano. Por eso que le puse a esta enseñanza el propósito inicial de Dios, es decir, el propósito original de Dios. ¿Cuál fue el propósito original de Dios en el principio de la creación? Dios no nos puso en esta tierra para que nosotros no estemos en nada. Dios no es un Dios que está improvisando. Dios no es un Dios que está experimentando con los hombres. No, Dios es un Dios que tiene cosas determinadas para ti y para mí. Hace unos días atrás decía que en la Biblia, hermano, hay más de 3.000 promesas que están esperando por ti y por mí. Pero el hombre hoy en día no expecta nada. El hombre tiene un diario vivir desde la casa a la iglesia, o antes de la pandemia, desde la iglesia a la casa. Mire, y si en ese entonces el hombre llevaba una vida sin propósito, hermano, ¿cuánto más ahora que los templos están cerrados? No me venga a decir que están orando, que están buscando, y si están orando, están con la misma oración de hace 10, de 15 minutos, de hace un año, de hace 2 años atrás. Eso no renueva, eso no transforma a nadie, hermano. Eso se hace algo mecánico, eso se hace algo rutinario. Por eso que el hombre no crece, por eso que predica siempre lo mismo, por eso que habla siempre lo mismo. Porque cuando hay un fluir del Espíritu Santo, siempre va a haber una palabra fresca. Y muchas veces nosotros nos conformamos con poco. El propósito inicial de Dios, el propósito original de Dios en la creación. Y para ello vamos a tomar algunos versículos de acá del libro de Génesis, del capítulo 1 en adelante. La Biblia nos manifiesta en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, dice, en el principio, dice, creó Dios los cielos y la tierra. Eso fue inicialmente, ¿cierto? Que Dios, a través de su poder, a través de su gloria, aquí vamos a ver, ¿cierto? Que Dios es un Dios creativo, es un Dios de la creación. Dios es un Dios que crea cosas. Dios es un Dios que está haciendo cosas nuevas en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mire lo que dice el verso 2, en qué condición estaba la tierra. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces Dios lo que hizo en primera instancia fue ordenar ciertas cosas. Dios, cuando viene a nuestras vidas, antes de realmente llamarnos, ¿cierto? Antes de hacer cosas por nosotros, primero nos ordena. Aquí dice, en la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es decir, mis amados hermanos, donde hay desorden, escúcheme bien, donde hay desorden espiritual, ese desorden da lugar al vacío. Y donde hay un corazón vacío, donde hay una vida vacía, donde no está la presencia, la llenura del Espíritu Santo, ese es el antesala a las tinieblas. En otras palabras, donde hay un desorden espiritual, hay un vacío, y donde hay un vacío es porque hay tinieblas. Y la tierra dice que estaba desordenada y vacía. Entonces Dios en primera instancia, ¿qué hizo? Puso un orden en la tierra. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el cual nosotros conocemos a través de Jesucristo, dice que se movía sobre la faz de las aguas. Aún no había venido sobre el corazón de los hombres. Recordemos que el Espíritu Santo no está a su lado, sino está en su corazón. Ese es el lugar que Dios destinó para hacer su morada, para hacer su habitación.
Y dice el verso 3, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Dios habló la palabra creativa. Dios llamó lo que no existía como que existiese. La Biblia dice que esto fue creado, hermano, de lo que no se veía. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y para que usted y yo podamos llamar las cosas que no son como si fuesen, necesitamos fe, porque la fe nos conecta con las promesas de Dios. Vemos a través de la perspectiva de Dios. Y cuando tú y yo vemos a través de los ojos de Dios, hermanos amados, vemos la bendición de Dios que está a nuestro favor, que la mano de Dios está a nuestro favor. Mire lo que dice. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Y qué dice? Y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces las tinieblas con la luz no pueden tener alianza. Las tinieblas con la luz, hablo lo espiritual. Usted y yo somos la luz. ¿De dónde Dios nos sacó? Nos sacó, nos llamó, dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, dice real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El que lo llamó a usted no fue un pastor, no fue un hombre. Sí, Dios usó a un hombre o usó a una mujer, ya sea a través de la radio o a través de la televisión o a través de un tratado, a través de una palabra. No sé cómo Dios lo llamó, pero el que lo llamó fue Dios a través de ese hombre. Entonces Pedro dice que Dios nos trajo, nos trasladó. Hubo una transición en el mundo espiritual. ¿De dónde? Vinimos de las tinieblas y nos puso ¿dónde? En la luz. ¿Para qué? Para que podamos permanecer en la luz. Entonces dice, y vio Dios que la luz era buena. Y dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Se da cuenta? Así como Dios quiere nuestro corazón. Y si Dios tiene nuestro corazón es porque tiene toda nuestra vida. Y si tiene toda nuestra vida es porque tiene todas las áreas que hay en nosotros. Bendito sea el Señor. Sigamos leyendo. Llamó Dios la luz y día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Mire el verso 6, qué relevante, hermano. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Separó las aguas de las aguas. Dice, hizo Dios la expansión, separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Mire el versículo 10 para no ir, ¿cierto? Atrasando esto. Mire lo que dice el versículo 10. Mire, quiero hablar una cosa inicialmente para poder llegar a los versículos que acabamos de leer, ¿cierto? Principales. Y llamó Dios lo seco tierra. Entonces hizo un orden Dios. Separó las aguas de las aguas. Llamó a lo seco tierra. Ordenó porque la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas y todo esto. Entonces Dios no puede, hermano, edificar donde hay un desorden. Dios no puede manifestar su gloria donde no hay un orden delante de él. Entonces, en primera instancia, ¿qué hizo Dios? Ordenó la tierra. Hermanos amados, separó las aguas de las aguas. A la tierra le llamó seco. Dice, llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mare. Comenzó, ¿cierto?, a ordenar situaciones, y vio Dios que era bueno. Y una vez que ordenó, hermanos amados, ahí Dios dice en el verso 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Hermano, por la palabra creativa de Dios. Dios es un Dios creativo, y nosotros como hijos de Él debíamos ser gente creativa, tener una palabra revelada de parte del Señor y no quedarnos pegados ahí mismo. Tal vez alguien podrá decir, eso es una ambición. No, hermano, usted tiene que anhelar más de Dios. Usted tiene que desear más de Dios. Usted tiene que tener el carácter de Dios. Usted tiene que tener el diseño de Dios. Aquí vamos a darnos cuenta por qué Dios puso a Adán, ¿cierto?, en el Edén. Por qué Dios nos puso aquí en esta vida.
la intención inicial o original de Dios para con el hombre. Y llamó Dios lo seco, ya lo leíamos. Verso 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Mira, hermano, Dios ordena, después prepara y pone realmente, crea Dios un ambiente. Creó Dios un medio ambiente. ¿Con qué propósito? Para que los animales pudiesen estar ahí. No creó primero los animales y después creó el ambiente, no. Primero creó el medio ambiente. Y dice el verso 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba de semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Vamos a saltarnos al verso 20. Y dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes. Ordena Dios, crea el medio ambiente y también dice que produzca las aguas seres vivientes. No creó primero los seres vivientes y después ordenó las aguas. No, primero creó el medio ambiente. Y dice, creó Dios los grandes monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjen su género, toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad, multiplicad, llenad las aguas, los mares, multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde, la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales en toda la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios animales en la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Es decir, Dios preparó el ambiente, preparó el lugar, ¿cierto?, adecuado para todos estos tipos de animales, de aves. Y en otras palabras, en ese lugar, ¿cierto?, iba a ser su casa, su morada. Era su hábitat, ¿cierto? Los animales tienen su hábitat, hermano. Si usted trae un elefante, ¿cierto?, lo trae a la ciudad, lo más probable es que ese elefante sobreviva, ¿cierto?, a la ciudad, pero tenga en cuenta que el elefante no está en su hábitat y al no estar en su hábitat, hermanos amados, no tiene los nutrientes suficientes, y eso está científicamente comprobado, como hemos visto en algunas ocasiones los zoológicos, todo tipo de animales, ¿cierto?, que están ahí hacinados, que están ahí realmente encerrados. Esos animales no se desarrollan correctamente. Esos animales, si bien son alimentados, pero no tienen los nutrientes que tienen en su hábitat, en su medio ambiente. ¿Y qué quiero decir yo con esto, mi amados hermanos? Tú y yo fuimos creados por el Padre Celestial, y aquí vamos a ir leyendo algunos versículos. Fuimos creados y Dios nos puso y nos pone en su presencia. Usted y yo no estamos en el mundo. Si hay por ahí algún amigo, Dios no lo creó, amigo, para que usted viva perdido en las drogas. Dios no lo creó a usted, amiga, para que viva perdida en el alcohol. Dios lo creó para la gloria de su nombre. Dios lo creó para que usted y yo podamos estar cerca de Él. Y cuando estamos cerca de Él y cuando estamos en su presencia, hermanos, tenemos el medio ambiente a nuestro favor. Tenemos los nutrientes. Cuando tú y yo nos separamos de la presencia de Dios, comenzamos gradualmente a morir espiritualmente. Si usted trae, ¿cierto?, de la selva al león y lo trae a la ciudad, tal vez el león se va a conservar, pero no como estando en su hábitat. Es así, hermano, cuando el hombre se aparta de Dios, cuando el hombre sale del hábitat de Dios, cuando el hombre deja de orar, cuando el hombre deja de ayunar, cuando el hombre deja de buscar del rostro de Dios, se comienza a secar espiritualmente, porque ya no está recibiendo los nutrientes que realmente tú y yo tenemos en la presencia del Señor. Mire lo tremendo de esto, hermano. Una vez que Dios ordenó, ¿cierto?, porque la tierra estaba desordenada, vacía, creó la vegetación, creó el medio ambiente, puso al león, ¿cierto?, ahí puso a la serpiente, puso a las aves, ¿cierto?, separó las aguas de las aguas, hermanos amados. Y también en este versículo encontramos que Dios creó al hombre. Pero antes de crear al hombre, preparó el lugar, hermanos amados. Preparó el ambiente. Y dice el versículo 26,
Entonces dijo Dios. Aquí vemos algo, hermano, en plural. Aquí no está hablando de Dios en sí mismo. Dice, entonces dijo Dios, es el pluralismo. Hagamos al hombre. ¿A quién le dijo? ¿A qué cree usted que le dijo? A Jesús, por hermano, y al Espíritu Santo. Y eso usted y yo lo podemos corroborar, ¿cierto? En el Evangelio según San Juan. Mire lo que dice, capítulo 1, verso 1 y 2, corroborando. Dice, en el principio era el verbo, habla de Jesús, y el verbo era con Dios. Entonces aquí nuestro Padre dice, hagamos al hombre. Aquí le está diciendo a Jesús y al Espíritu Santo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 y verso 2. Y el verbo era Dios. Mire lo que dice el verso 2 y 3. Y este era en el principio con Dios. Y todas las cosas, dice el verso 3, por Él fueron hechas. ¿Ve? Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Jesús estaba en ese momento también con el Padre. Por eso entonces dijo, hagamos al hombre. Después que creó el ambiente, después que puso los animales, después que puso los nutrientes, después que puso el lugar adecuado, ¿cierto? Para que pudiese el hombre ahí morar, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Cómo lo hizo Dios al hombre? ¿En quién se inspiró Dios para crear al hombre? ¿Cuál fue su inspiración? Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Yo no estoy diciendo que usted es un Dios ni que yo soy un Dios, no. Pero hay mucho de Dios en ti y hay mucho de Dios en mí. Bendito sea nuestro Dios. Hagamos al hombre como conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Nosotros que somos padres, usted, mi amada hermana que es madre, usted se puede dar cuenta que sus hijos tienen mucho de usted, ya sea en su carácter, en su forma, en su expresión, en su actitud, en algún gesto, a lo mejor en la parte física. Usted ve que sus hijos se parecen. Yo veo que mis hijos en mis actitudes se parecen a mi persona. Entonces usted y yo tenemos que parecernos a Dios. No quiero decir que usted es Dios ni yo tampoco, no. Usted y yo tenemos que tener rasgo de nuestro Padre Celestial. Hagamos al hombre, le dijo el Señor, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La pregunta es, ¿para qué el hombre fue creado? Si hoy en día, hermanos amados, el hombre ha perdido la motivación por Dios. Si antes de que empezara todo esto de la pandemia, hermanos amados, si el hombre le costaba servir a Dios, si le costaba llegar a la iglesia, si le costaba orar, si le costaba buscar del rostro del Señor, dígame, después que han pasado más de un año de todo este confinamiento, de todas estas restricciones para acá, restricciones para allá, que muchas veces no tienen pie ni cabeza. Y hermanos amados, dígame usted, ¿cómo estamos nosotros en este momento? ¿En qué condición estamos espiritualmente? O tal vez esto nos ha servido para potenciar lo de Dios en nuestras vidas, o simplemente estamos marcando el paso como lo hacíamos antes. Vamos a un ritmo quizá a lo mejor muy lento. Entonces el hombre fue creado conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Y eso no cambia, hermano. Dios no experimenta con el hombre. Dios no está improvisando con nosotros. Dios nos los mandó a este mundo como un experimento. Dios nos creó a cada uno de nosotros con un propósito. Y aún aquellos que se pierden en las drogas, en el alcohol, aún aquellos que a lo mejor no se le ve ninguna posibilidad de retorno, aún aquellos que están ahí a lo mejor perdidos en los vicios, aún a esas personas Dios los creó con un propósito. Y tal vez alguien dirá, ¿y por qué viven así? Es porque se desviaron, es porque se apartaron, es porque se alejaron del Padre. Y toda persona que se aleja y se aparta de Dios, su vida, hermano, va en peor. Su vida va en picada, va hacia abajo. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí Dios usa una palabra, hermano, que es tremenda. Tal vez este mensaje usted no lo va a escuchar en todo lugar. Porque esto no es una palabra
popular, hermano. Muchas veces el hombre está acostumbrado a que le digan puras bendiciones en la iglesia, que le palmoteen la espalda, que le digan que todo está bien, pero no se le enseña adecuadamente. Hermanos amados, aquí Dios usa una palabra tremenda y dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Mire lo que dice, uno de los propósitos del Padre, y dice: y señoree. ¿Sabe lo que significa la palabra señorear? Señorear significa dominar. Mire, eso significa señorear, dominar, mandar, imperar. Dios creó a Adán y a Eva. La intención original fue de que el hombre dominara, de que el hombre mandara, de que el hombre gobernara en ese lugar que Dios lo había puesto. Es decir, Dios le asignó un territorio. Dios nos asignó a cada uno de nosotros, hermanos amados, nos dio un territorio, nos dio un lugar, nos dio una asignación y nos puso ahí. Dios me puso aquí en este sector, en esta región, me puso con un propósito. Dios lo puso ahí en su localidad, Dios lo puso ahí en su barrio, Dios lo puso ahí en su trabajo, Dios lo puso ahí en ese lugar para que usted y yo podamos ser luz, para que usted y yo podamos ser ejemplo. Y dice aquí Dios: y señoree, es decir, dominar, mandar, imperar. ¿Y señoree en qué? ¿En qué iba a señorear Adán? Dice: señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama el mandato del dominio. Dios le dio al hombre, hermano, el dominio. Dios le dio al hombre la autoridad. Y tal vez alguien me podrá decir en este momento, de esos que escudriñan las escrituras para discrepar, esos que escudriñan las escrituras para contender, tal vez alguien me podrá decir: pero el hombre cayó, el hombre falló. Sí, estamos de acuerdo, pero el punto es que la intención original e inicial de Dios fue de ponerlo al hombre, hermanos amados, para gobernar, para mandar, para imperar, hermano, y señoree en los peces, en las bestias y toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Por eso que nosotros podemos entender cómo el hombre puede gobernar los animales. Si usted va a un circo, usted ve que el león, usted ve que el tigre de Bengala, usted ve que el elefante está sujeto al hombre. El hombre le da instrucciones a los animales, a la fiera, a los animales realmente salvajes. El hombre los somete porque el hombre tiene esa habilidad de parte de Dios. Aquí Dios le dijo a Adán: y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese es el don que Dios le dio al hombre. Por eso que el hombre tiene el control, ¿cierto? Tiene el control sobre las bestias, sobre los animales. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Esa es la naturaleza que Dios le dio al hombre. Quizás, como decía, a lo mejor alguno podrá decir: pero el hombre cayó, el hombre falló. Sí, estamos de acuerdo. Pero tengamos en cuenta, hermanos amados, como dice el libro Romanos capítulo 5, verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por dónde accesó el pecado? ¿Por dónde entró? Por Adán. Y por el pecado la muerte. Antes de que el hombre fallase a Dios, antes de que el hombre pecase delante de Dios, el hombre no conocía muerte. El hombre no conocía pecado. Dice realmente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Esto fue, hermanos amados, como el COVID-19, ¿cierto? Que es un virus invisible. El pecado es invisible. En primera instancia, el pecado, usted no va a ver nunca la cara del pecado, pero sí va a ver la consecuencia del pecado.
No ve la cara, pero sí ve la consecuencia. Sí, usted ve el efecto. Usted no ve el coronavirus. Yo no veo el COVID-19, pero sí puedo ver el efecto que produce. Y es un efecto devastador. El pecado es exactamente igual. Es silencioso. El virus, ¿cierto? Es un virus silencioso que a vista y paciencia de los ojos usted no lo ve, pero tiene efecto devastador. El pecado es exactamente igual. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que entró la muerte, porque Adán no conocía muerte. Dice así, la muerte pasó por todos los hombres, es decir, todas las generaciones. De ahí en adelante todo el género humano se contaminó, hermano. Como todos sabemos, este virus vino de China, pues, hermano, y se propagó por todo el mundo. El pecado es exactamente igual, pero eso no es lo que vamos a hablar en esta hora. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No quiero que se desanime con esto, hermano, porque aquí viene lo grande, aquí viene lo tremendo. Aquí Dios hizo un bypass, hizo Dios una conexión. Aquí Dios hizo realmente un ensamble. Y dice en el libro de Romanos, capítulo 5, el verso 19. Mire qué tremendo es esto. Mire lo que dice, verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, cierto que en este caso fue Adán, los muchos fueron constituidos, la palabra constituir significa establecer, fueron establecidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, es decir, de Jesús, los muchos serán constituidos o establecidos justos. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Nos reconcilia para con el Padre. Nos restituye, hermano, lo que el enemigo nos había quitado, lo que el enemigo nos había hurtado. Jesús nos restituyó todas esas cosas. Entonces dice aquí, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Dice el verso 27, y creó Dios al hombre. A su imagen de Dios lo creó. Dice, varón y hembra lo creó. Bendito sea el Señor. Entonces usted y yo como hijos de Dios, a la luz de la palabra, hermano, no permita que el diablo lo confunda. Porque hay muchos cristianos que no escudriñan las escrituras y andan diciendo cosas que no corresponden. Cuando Dios creó al hombre, creó varón y hembra, hombre y mujer. Dios creó a Adán, como dijo alguien, y a Eva, no creó a Adán y a Esteban. Bendito sea el Señor. Yo sé que hay movimientos en la tierra, hay organizaciones que amparan todas estas cosas, pero la Biblia me está señalando a mí y te está señalando a ti, mi amado hermano, porque muchos son empáticos con todos estos tipos de movimientos, hermanos amados, que son realmente emisarios del mismo Satanás. Están distorsionando la creación de Dios, están, hermanos amados, queriendo corromper lo que Dios creó. Dios creó varón y hembra. Bendito sea el Señor. Lo demás es un invento del enemigo. Es un plagio de Satanás. La Biblia nos señala que es varón y hembra. Es decir, Adán y Eva. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Verso 28. Y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad. Mire, hablamos hace un momento atrás que primero le dijo, enseñoréate, se enseñoreará, que significa, ¿cierto? Hablamos que señorear significa dominar, mandar. Aquí usa otro término y dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad. ¿Sabe qué significa el significado de fructificar? Es dar fruto, por hermano. Usted y yo fuimos llamados para dar frutos. Dice, fructificad es dar fruto. Desde el hebreo es la palabra para que significa fértil. Tú y yo tenemos que dar frutos. Tenemos que ser fértil. ¿Y por qué hay tanta gente sin frutos? ¿Por qué hay tanta gente con puro follaje? ¿Por qué hay tanta gente que son puras ramas? Muchas hojas, mucho follaje, mucho aparataje, pero no hay frutos. Bendito sea el Señor.
Entonces, cuando tú y yo no llevamos frutos, estamos haciendo lo opuesto a lo que Dios estableció en el principio de la creación. Estamos yendo en contra de la intención original de Dios en el principio. Fructificad. Vuelvo a decir, es dar fruto. Es ser fértil. Y usa otra palabra también. Y dice, multiplicaos. Multiplicar significa aumentar considerablemente una cantidad o un número. Desde el hebreo es la palabra raba. La palabra raba significa aumentar, abundancia. Dios nos trajo al Evangelio para que tú y yo seamos productivos, para que tú y yo podamos expandir el reino de Dios, para que tú y yo podamos realmente, amados hermanos, ser fértil, para que podamos realmente aumentar lo que Dios nos ha dado. Bendito sea el Señor. Pero muchos no lo han entendido así. Muchos están en su vida espiritual de la misma vida pasada que tenían antes. Aquí Dios separó las tinieblas de la luz. Aquí Dios ordenó, hermanos amados, si en tu vida y en mi vida no hay un orden espiritual, si tú y yo no somos con todo de Cristo y tenemos una parte del mundo, hermanos amados, Dios no puede obrar, Dios no puede hacer su obra. Entonces el mandato del dominio para el hombre era ese, que se enseñorease, que realmente fructificad. Le dijo multiplicar. Mire lo que dice, multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla. Ahí usa otro término, la palabra sojuzgarla está diciendo es someterla, es dominarla. Bendito sea el Señor. Todos sabemos que Adán le falló a Dios. Y fue sacado Adán del Edén. Dios lo sacó del Edén. Bendito sea el Señor. Y cuando Dios sale de ahí, cuando Adán sale de la presencia de Dios, cuando Adán sale de ese ambiente que estaba con Dios, ahí Adán comenzó a morir poco a poco. Bendito sea el Señor. Cuando tú y yo nos separamos, nos alejamos de la presencia de Dios, nos comenzamos a enfriar. ¿Por qué hay tanta gente fría en estos tiempos espiritualmente? Porque se alejaron, hermano. Porque no sacaron tiempo para orar. No sacaron tiempo para buscar del Señor. No sacaron tiempo para poder buscar el rostro del Padre. Y tal vez, como decía, muchos dirán es que Adán falló y eso se perdió. Hermano, pero eso fue restituido. Eso fue restituido. En el Evangelio según San Juan, mire qué tremendo es esto. Mire lo que dice Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 11. Yo le digo que fue restituido. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Verso 12, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. ¿A quiénes se está refiriendo? Más a todos los que le recibieron. Se está refiriendo a usted y a mí. Más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Usted cree en el nombre de Jesús. Yo también. ¿Qué nos dio? Les dio la potestad. Ahí viene la restitución. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es la potestad? El Padre te dio la potestad nuevamente a través de Jesucristo por el ministerio de la reconciliación. Dice, porque Él no vino a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y dice, mi amados hermanos, que Él no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces hizo nuevamente ese puente, hizo nuevamente Jesús esa conexión con el Padre. Nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Vino nuevamente sobre el hombre esa validación. Vino nuevamente ese propósito inicial que Dios tuvo en el principio de la creación. Entonces, hermanos, si a nosotros se nos fue restituida esa autoridad, si nos fue realmente devuelto todo lo que el enemigo nos había arrebatado, todo lo que el enemigo nos había quitado a través de la transgresión de Adán, porque por ahí entró el pecado y entró también la muerte. Y dice, por cuanto todos pecaron, quedamos todos destituidos, quedamos todos sacados de la presencia del Señor. Entonces Jesús nos acerca y nos reconcilia para con el Padre. Por eso que usted y yo tenemos que proyectar ese diseño. Usted y yo no fuimos llamados para que estemos en nada.
Usted y yo nos fuimos llamados para que vamos de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa. Nos fuimos llamados para eso, hermanos amados. Si bien eso es parte del servicio, si bien eso es parte de servir a Dios, hermanos, pero Dios nos llama para algo más. Bendito sea nuestro Dios. La palabra del Señor dice, Evangelio según San Juan, capítulo 15. Yo sé que hay mucha gente que le gusta un mensaje rápido, un mensaje motivacional, que Dios te bendiga, que todo te va a ir bien, pero hermanos, detengámonos un poco en las Escrituras, a meditar en ellas. Evangelio según San Juan, capítulo 15, mire lo que dice, versículo 16, aquí hablando Jesús, dice, no me elegiste vosotros a mí, yo no elegí al Señor, ni tú tampoco. Jesús puso sus ojos sobre ti, Jesús puso sus ojos sobre mí, cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando nadie daba un peso por nosotros, hermanos, Jesús nos miró con su misericordia y su bondad, y Él nos tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo. Tú y yo no estamos por accidente en el Evangelio. Tú y yo no estamos por casualidad. El que te trajo a ti fue el Espíritu Santo. Él es el que redarguye de pecado y de juicio. Dice, no me elegiste vosotros a mí. Claramente tú y yo no elegimos al Señor. Él nos eligió a nosotros. Dice que nosotros les amamos. ¿Sabes por qué? Porque Él nos amó primero. Bendito sea el Señor. No me elegiste vosotros a mí. Sino, oiga, siéntase privilegiado en esta noche. Porque usted y yo somos elegidos de Dios. Somos escogidos de Dios. Oiga, qué tremendo es esto. Mira, hermano, de 18 millones de habitantes, nuestra nación, nuestro país, Chile. Hermano, de esos 18 millones de habitantes, Dios lo escogió a usted. De esos 100,000 habitantes en la ciudad de Ovalle, Dios lo preparó para vida eterna a usted. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo no nos vamos a gozar? No nos me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis. ¿Ve? Dios nos puso, nos situó en el camino. ¿Para qué? Para estar viendo Netflix, para estar entretenido, para estar en cosas que no edifican. No, dice, hermanos amados, yo he puesto para que vayáis. Dice que nos llamó también Pedro para que anunciéis virtudes. Muchos están esperando que todo esto se normalice al 100. Oiga, hermano, va a tener que esperar harto tiempo. Espérelo sentado, hermano. Ese es el tiempo que nos toca vivir. Y estas son las condiciones que hay, no hay más. Y el Evangelio tiene que seguir siendo anunciado. Bendito sea el Señor. Hubo un aquietamiento, hermano. Se dejó de predicar en las calles. Y la gente está esperando, no sé qué espera, hermano. Bendito sea el Señor. Y yo he puesto para que vayáis y llevéis frutos. Oiga, hermano, eso es un mandato. Esto es un mandamiento, no es una recomendación o no es una sugerencia. No, Dios nos llamó y dice para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Muchos llevaron fruto, estoy hablando de pasado, muchos llevaron fruto de parte de Dios, muchos tenían dones, muchos tenían talento, muchos el poder de Dios se movía en sus vidas, Dios les usaba, pero eso ya es parte del pasado, porque en la actualidad esos frutos ya no están. Dice para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Eso es lo importante, hermano, que lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros permanezca en medio de la tempestad, en medio de la aflicción. Sé que de repente cuando hay un sacudir en la vida del hombre, el hombre tambalea, pero a la vez se afirma en Dios, se sujeta en Dios, se aferra a Dios con todo su corazón y Dios lo sostiene y lo hace pasar la tormenta, y en medio de la tormenta confía en Dios y pasa la tormenta y sigue confiando en Dios. Antes de entrar a la tormenta confía, en la tormenta confía y después que pasa la tormenta sigue confiando. Muchos no han sido así, muchos pasaron la tormenta y se olvidaron de Dios. Muchos cuando no tenían trabajo buscaban de Dios, pero una vez que lo encontraron, ay Señor,
Después cuando me acuerde, cuando me vaya mal, creen que Dios es el que soluciona problemas. Dios no es el solucionador de problemas, hermano. Tenemos que aprender a vivir con Dios. Tenemos que aprenderle a ser fiel a Dios en las buenas, en las malas, en la abundancia, en la escasez. No importa las circunstancias de la vida. Dios sabe que yo no le sirvo a Él por circunstancias. Yo he pasado por situaciones difíciles. He pasado por escasez. He pasado por pobreza. Por eso, hermano, cuando yo hablo de mi experiencia. Yo no estoy hablando de algo que lo escuché por ahí. Por eso que soy tan consciente, hermano, y estoy tan concientizado con la necesidad de las personas, porque yo lo he vivido, pero los que no lo han vivido realmente le hacen vista gorda. Bendito sea el Señor, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé, para que todo lo que pidieres en el nombre de Jesús, Él te lo conceda. Entonces esa es la intención original. En el libro de Mateo, hermano, capítulo 3, mire qué responsabilidad tenemos delante de Dios. En el mismo orden de lo que estamos hablando, en el libro de Mateo, mire lo que dice en el capítulo 3, en el verso 10, Mateo 3, versículo 10, dice, hablando Juan el Bautista, dice, y ya también el hacha está puesta. Mire, hermano, que es complejo esto. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. No está hablando en sí de los árboles, ¿cierto? De la vegetación. Se está refiriendo a nosotros. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, no dice que no da fruto, dice que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así de simple, hermanos amados. Entonces yo tengo una responsabilidad delante de Dios. Yo tengo que buscar la forma de cómo estar realmente en comunión con Dios y cómo hacer que todo esto permanezca. Bendito sea el Señor. Esto es un principio de Dios, hermano. Esto no es algo mío. El principio de Dios es de lo que Dios te mandó a hacer, a lo que Dios te trajo a esta vida. No lo trajo usted para estar en nada, no me trajo a mí para estar entretenido con las cosas del mundo, para estar acariciando del mundo. No, hermano, no me trajo a mí para que por mi vida salgan dos tipos de agua. No lo trajo usted. Dice que por una abertura, por una llave no salen dos aguas al mismo tiempo. No puede salir agua dulce, agua salada. No podemos estar un día en Dios y mañana en el mundo. No podemos agradar a Dios y agradar al mundo. El Señor dice, no podrás amar a dos señores. Aborrecerás a uno y amarás al otro. ¿Cuántos cristianos no tienen un corazón dividido? ¿Cuántos cristianos no tienen una vida parcial? ¿Cuántos cristianos no tienen una vida media? Un día sirven a Dios, un día cantan alabanza a Dios y por otro lado escuchan cosas del mundo. Hermanos, vemos un corazón dividido, vemos un corazón parcial y la palabra de Dios es categórica. Dice que a los tibios, hermano, en el Apocalipsis, a los tibios. ¿Quiénes son los tibios? Esa gente que nunca se quiso comprometer, esa gente que nunca se quiso doblegar delante de Dios, esas personas que nunca quisieron rendir su corazón a Jesús. Caminaron en el Evangelio, sí, vivieron en el Evangelio, sí, pero a su manera, a su forma, como ellos querían. Y dice que a los tibios, que dice, los va a vomitar de su boca, es decir, de adentro de la misma iglesia, hermano, van a esas personas realmente ser expulsados. Lo dice la palabra del Señor. Todo árbol que no da buen fruto es cortado. El hacha está puesta a la raíz. Dice que el hacha está puesta a la raíz. Bendito sea el Señor. Todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado. En la parábola de los talentos, hermanos amados, encontramos. Dice que el padre, ¿cierto? Este señor se fue lejos, a uno le dio 5, a otro le dio 2 talentos ya, a uno le dio 1. Y dice que después volvió, ¿cierto? Y les pidió cuenta. Yo no sé lo que Dios te ha dado, hermano. Yo no sé cuál es el área que Dios te quiere usar. Pero déjame decirte que un día
Dios nos va a pedir cuenta, como la parábola de los talentos, ¿cierto? Mire lo que dice que se fue lejos y repartió los talentos. Mateo 25, versículo 14. Dice que el que había recibido 5 talentos fue y negoció otros 5. Y él le dijo: siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. El que había recibido 2, ¿qué hizo? Se quedó con esos 2. No fue y los multiplicó por otros 2. Es decir, inicialmente tenía 2 y después a la entrega fueron 4. El que recibió 5 inicialmente, después al entregar fueron 10. Multiplicó, porque eso es un principio de Dios. Dios quiere que tu vida y mi vida puedan ir en aumento. Espiritualmente, el hombre tiene muchos logros en estos tiempos. Puede adquirir una casa nueva, puede adquirir un auto nuevo, puede adquirir a lo mejor muchas cosas materiales, pero no te goces solamente por eso. Alégrate porque tal vez es tu esfuerzo. Dios te dio la fuerza para poder conseguir esas cosas, hermano, pero regocíjate más, que tu vida pueda ser llena del Espíritu Santo, que tu corazón esté alineado delante del Padre. Gózate más por eso. El mismo apóstol Pedro dice que el ornato no sea el exterior. El hombre viste bien, luce bien, huele bien, pero su interior está raquítico. Su vida espiritual está realmente, hermano, desalineada. Y eso sí que es algo terrible. ¿De qué nos sirviera ganar todos los tesoros de esta tierra si nuestra alma se pierde? ¿De qué me serviría tenerlo todo materialmente, hermano, estar lleno de abundancia económica si mi corazón está vacío? ¿Cómo estaba la tierra en el principio? La tierra estaba desordenada y vacía, y en ese vacío habían tinieblas. Si mi vida está desordenada, si mi vida está vacía, eso va a dar lugar a las tinieblas. Toda persona que es atormentada, hermano, por el enemigo, es porque en algún momento le abrió una puerta, así como a Adán le abrió la puerta al pecado, le abrió la puerta a la muerte, y esa muerte se traspasó a todo el género humano. Cuando tú y yo cometemos una falta delante del Padre, esa es una puerta abierta. Cuando es una falta continua, hermanos amados, es una puerta abierta al enemigo. Satanás no tiene nada en ti, porque tú y yo fuimos separados, fuimos apartados por el Padre. Entonces esto es un principio de Dios, hermano. Esto no es una ambición de los hombres. Este es el principio del Padre. Le dijo el Padre a Adán: fructificad en la tierra. Le dijo realmente: tienes que fructificar, tienes que dar fruto. Realmente multiplicar significa aumentar considerablemente una cantidad o un número. Porque hoy en día no hay gente, hermano, con hambre y con sed de la presencia de Dios. El cristiano quiere vivir, andar en el paso, quiere andar ahí realmente, como decimos, a la vuelta de la rueda. No tiene ninguna expectativa. El hombre despierta entregado a nada, hermanos amados. Cambie esa mentalidad en su vida. Dios lo llamó con un propósito. Dios puso a Adán en el Edén, ¿sabes para qué? No lo puso, hermano, para que fuese un jardinero del Edén. No, Edén significa placer, huerto significa recinto. Dios lo puso en el huerto del Edén, ¿para qué? Para que el hombre pudiese estar en su presencia, para que el hombre pudiese estar en su hábitat. El Edén para Adán era su hábitat. La presencia de Dios para ti es tu hábitat. Si tú traes, como te digo, al cocodrilo de la selva y lo traes a la ciudad, hermano, el cocodrilo te va a sobrevivir. Sí, te va a sobrevivir, pero no va a crecer realmente como debía crecer. ¿Cómo podría crecer en su hábitat, en su medio ambiente? Muchas iglesias, hermanos amados, han sustituido lo de Dios, han cambiado la unción por el entretenimiento, han reemplazado, hermanos amados, la manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por un mensaje motivacional. Por eso que no hay gente que son transformadas. Por eso que no hay vida transformada. No se mueve nada dentro de la iglesia. ¿Y dónde está ese poder Pentecostés? ¿Y dónde está lo que dijo Jesús? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Dónde está esa unción que llena tu vida? ¿Dónde está esa unción que corta las cadenas? Por eso que el que va atribulado a la iglesia se va de la iglesia atribulado.
El que va afligido a la iglesia se va de la iglesia afligido. El que llegó endemoniado se va endemoniado a la casa. No hay nada, es tiempo que rompamos esas barreras, hermanos amados, porque el enemigo nos quiere arrebatar la bendición. Dios está buscando hombres y mujeres con hambre y con sed de su presencia. Jesús dijo en el gran día de la fiesta: el que tiene sed, mire, esto no es para todos. Si tú y yo estamos en otras cosas, entretenidos en nuestra mente, dice que no es para nosotros. El que tiene sed, dijo Jesús, que dijo: quédese ahí, muérase de sed, revuélquese de sed. No, venga a mí y beba. El hombre tiene sed, sí, para pecar, tiene sed para hacer lo malo, tiene sed para las cosas del mundo. El hombre va atrás de las cosas del mundo. Hermanos amados, el que tiene sed, dijo Jesús, venga a mí y beba. Y de su interior, cuando tú estás bebiendo de Dios, cuando tú y yo bebemos de Dios, cuando tú, pastor, y yo bebemos de la presencia del Señor, eso se tiene que manifestar algo. Muchas veces nosotros avalamos lo que no tenemos, creamos lo que no existe en nuestras vidas espirituales, mostramos lo que no somos. El que tiene sed, venga a mí, beba. ¿Y sabes cuál es la evidencia? ¿Sabes cuál es el resultado? Dice: de su interior van a correr ríos de agua viva. Y todo hombre que corre en esos ríos de agua viva va a ser un loco espiritual, va a ser un hombre, hermano mío, visionero, va a ser un hombre que anhela cosas grandes de parte de Dios. Es tiempo de cambiar la mentalidad, que tú y yo no estamos para nada en este mundo. Y muchos dicen: es que yo no soy pastor, es que yo no soy predicador, ¿qué importa eso? Pero Dios te llama con un propósito, aunque no sea un pastor, aunque no seas un evangelista. ¿Quién te dijo que eran solamente esos los 5 ministerios? Hay más ministerios, hermano. Dice la Biblia que hay diversidades de dones, es decir, hay diferentes tipos de dones. Dios puso un don en tu vida, Dios puso un talento, no lo esconda. Como aquel que recibió el talento, dice que hizo un hoyo, lo tapó y ahí lo dejó reposado, pero un día vino el Señor y le pidió cuenta. Muchos han escondido el talento y están esperando la venida del Señor, pero ten en cuenta que Jesús te va a pedir una cuenta por lo que Dios te ha dado. Aquí Dios le da, ¿cierto?, a Adán, le da esa autoridad, le dice sojuzgar la tierra, someterla, dominarla, hermanos amados, para que llevéis frutos y frutos en abundancia. Con esto quiero ir terminando. En Isaías capítulo 54, para que podamos entender que esto es un principio de Dios y esto no es un reglamento de iglesia. Las iglesias están llenas de reglas, hermano, pero no le dan lugar a la palabra del Señor, llena de estatutos, muchas veces de hombres. Mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 54. Este es un principio de Dios, esto no es algo mío, hermano. Mire lo que dice 54:2, Isaías. Dice: ensancha. La palabra ensanchar tienes que expandirte. Ensancha el sitio de tu tienda. Mírelo en el área espiritual. Dice: y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Tú y yo fuimos llamados a crecer espiritualmente. Tú y yo llamados a avanzar. Tú no fuiste llamado a retroceder. Tú no fuiste llamado a mirar hacia atrás. Tú no fuiste llamado a quedarte en el camino. Mire lo que dices ahí: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, porque el hombre es escaso espiritualmente. Dice: alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, ensancha tu tienda, ensancha tu caminar, ensancha tu vivir espiritual. No vivas una vida mediocre, no vivas una vida a media. Esa oración de 15 minutos que hacías hace 2 años atrás, no puedes seguir haciendo la misma oración. Tienes que profundizar, tienes que buscar al Padre con todo tu corazón, tienes que sacar tiempo para orar. Por eso que la vida del cristiano está raquítica, por eso que son siempre los mismos mensajes, por eso que son siempre las mismas enseñanzas, por eso que son siempre las mismas palabras. Pero déjame decirte que en el Espíritu Santo hay un fluir. El Evangelio, que es buena nueva, cada día hay una palabra nueva, cada día una palabra fresca. Mientras yo ando en la calle, en el trabajo, el Espíritu Santo me está ministrando, me está dando una palabra. Todo esto viene de la relación que tenemos con el Padre. Esto no viene del internet, esto no viene de un instituto bíblico, esto no viene de la teología, esto viene a través del Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Dios.
Concluyo con esto. Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Escúchame bien, hermano, que el diablo no te diga lo contrario. Tú no estás en la vida para estar sumido en depresión. Tú no estás en este mundo para vivir en miedo. Tú no estás en este mundo en inseguridad. No, hermano, tú eres un hijo y una hija de Dios con un propósito específico. Dice, te pondrá Jehová por cabeza. ¿Qué significa eso? Dios te pondrá por cabeza. Cabeza, hermano, se está refiriendo al que toma la iniciativa, es decir, al que toma decisiones, al que está al frente. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Es decir, no estarás en el último lugar. Dios te pondrá al frente, hermano. ¿Sabes lo que significa la honra de Dios? Dios te da la gracia, Dios te da el favor, Dios te da la habilidad, pero tienes que ser humilde, tienes que ser centrado, tienes que ser aterrizado, tienes que realmente poner bien los pies sobre la tierra y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Dice, si obedeciera los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumpla. Oiga, hermano, si nosotros nos alineamos delante de Dios, oiga, todo esto está garantizado. Aunque el mundo se despedace, aunque la economía se venga al piso, Dios es tu proveedor. Bendito sea el Señor. Es el Dios que saca de donde hay y pone donde no hay. Muchos tienen abundancia en este día y ya están pensando mañana de dónde van a sacar. Dios es tu proveedor. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios te bendiga en esta noche, hermano, que Dios te guarde. Esperemos que esta palabra llene nuestros corazones. Dejémonos de jugar al evangelio, hermano. Dejémonos de perder el tiempo. Hoy más que nunca necesitamos buscar de Dios con todo nuestro corazón. Vienen tiempos difíciles, hermano. Vienen tiempos complejos. Ya no podemos estar entretenidos. Necesitamos orar, necesitamos ayunar. Yo no he visto, hermano, a nivel nacional que las iglesias se hayan unido en ayuno, en oración. No, cada uno por su lugar. Yo tengo mi denominación, uno dice, yo tengo mi iglesia. Hermanos, unámonos en el Espíritu, en oración, en clamor por esta nación, por este país. Da gracias a Dios que tienes vida, que tienes salud, que estás en tu hogar, hermano. Hay gente que la está pasando realmente mal. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga en esta hora. Cierre sus ojos. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial. Padre, te bendecimos en esta hora. Señor, no tenemos a quién ir. No tenemos a quién acudir, Padre justo. Reconocemos en esta noche que hemos sido negligentes. Hemos sido faltos delante de tu presencia, Dios mío. Hemos sido cristianos inactivos, pasivos, sin propósito, Dios mío. Por eso que el enemigo muchas veces nos zarandea. Por eso que el enemigo muchas veces nos confunde, Dios mío. Porque nuestra vida espiritual, Señor, no está bien situada. No estamos alineados delante de tu presencia, Dios mío. Sabiendo que tu palabra dice que tu intención original, tu intención inicial en el principio fue de crear al hombre con un propósito, fructificado, multiplicado, enseñorear sobre los peces, sobre la tierra. Dios mío, tú nos pusiste a cada uno en un lugar, Dios mío, con la finalidad de que seamos luz, de que seamos ejemplo, de que podamos ganar almas para Cristo, Dios del cielo. Gracias en esta noche por esta palabra. Gracias por cada familia, por cada hogar representado que está a través de este medio, Dios mío. Y también bendecimos a los hermanos en el canal de YouTube, Señor, que van a ser parte de esta enseñanza, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos amados. De verdad me gozo. Gracias por apoyar estas transmisiones. Les bendecimos en el nombre del Señor. Mis oraciones son por usted y espero que sus oraciones también sean por mi vida. Afírmese, hermano. Busque a Dios como nunca antes le ha buscado. Y para eso usted tiene que negarse a sí mismo. Tiene que dejar de lado muchas cosas. Muchas veces tenemos facilidad para ver una película, para ver televisión. No digo que sea malo hacerlo, pero tú tienes que darle tu tiempo a Dios.
Tienes que hacerte un tiempo para buscar del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Les dejamos invitados para mañana. A las 20 horas vamos a estar haciendo un enlace con la radio de Coquimbo. Vamos a retomar el programa que teníamos, ¿cierto? Viento recio, en honor al Espíritu Santo. Así que lo invito para mañana para que sea parte de esta bendición a contar de las 20 horas. Comparte estos videos, ayúdenos a predicar el Evangelio. Envíele un mensaje de texto a algún amigo, a alguna persona. Envíele el link, envíele este enlace para que mucha gente pueda ser bendecida. Gracias, Señor, por la oportunidad. Dios les bendiga, Dios les guarde. Shalom. La paz de Dios sea sobre su vida. Amén.